Ana Caro de Mallén es la más importante dramaturga del Siglo de Oro nacida en España. Es muy importante que la Compañía Nacional de Teatro Clásico haya apostado por escenificar en la sala grande y con todos los medios posibles, porque es verdad que no ha escatimado en medios, ni en promoción, ni en tiempo de escenificación, ni en nada. Es muy importante que haya apostado por ella, porque había quedado en el olvido y realmente es una desconocida. Muchos espectadores, profesores universitarios, gente que viene, se quedan asombrados porque les gusta el espectáculo. Y yo digo, ¿pero qué esperaban? ¿Qué esperaban? No, es que es buena, ¿cómo ha podido estar en el cajón y olvidada durante tanto tiempo? Se lo preguntan. Va más allá de una simple representación, están haciendo historia, están colocando, de hecho, en la historia del teatro y de la literatura española y universal a una autora que se merecía estar allí. Porque la historia de la literatura, la historia del teatro y la propia historia de España no está completa si el 50% de las personas que hicieron esa historia, que eran las mujeres, no están, por ese hecho tan afirmativo y tan tajante. Y porque además es una autora de muchísima calidad, es una autora que tiene una visión diferente del Siglo de Oro, una visión fresca, desprejuiciada, una visión fuera de estereotipos y además con mucho humor y con mucha inteligencia y muy divertido. Fue una propuesta de Juana. Juana ha estado peleando por Ana Caro de Mallén para colocarla en el sitio donde se merece desde hace muchos años. Y por fin, bueno, propuso a Lluís este texto y Lluís aceptó el reto de programar a esta autora y este texto, Valor, Agravio y Mujer. Yo estaba con Lluís haciendo una ayudantía de dirección en un montaje que hizo la temporada pasada, Lo fingido verdadero, de Lope de Vega, y me propuso la dirección de escena a mí. Nada, para mí ha sido un descubrimiento que gracias a Juana y al trabajo que hemos hecho juntas, ella me ha descubierto pues, a esta dramaturga maravillosa, desgraciadamente olvidada, y ha sido un lujo, un placer, y esto es, vamos, también una responsabilidad de pronto, porque es un acontecimiento cultural este estreno. Ella nace con esa condición, en la esclavitud, pero es adoptada, en aquel momento se decía prohijamiento, no existía la palabra adopción, por una familia noble que le da educación y la trata como a una hija más. La prohijan en un proceso general que hubo en la sociedad del momento, porque tenían que asimilar culturalmente a todos estos niños. El Papa se queja ante los reyes de que estos niños, que son moriscos, que han abrazado la fe de Jesucristo, pero por una serie de problemas sociales se ha desatado la guerra de los moriscos y les estaban dando un trato inhumano. Por eso el tratamiento que esta familia le da a ella es como a una hija. Le dan la misma educación que al resto de sus hijos, los mismos derechos, era una más de la familia. Es verdad que la mujer de la época arrastra todos los estereotipos y los lastres desde la antigüedad. Ya cuando Aristóteles considera que la mujer es inferior al hombre en todos los sentidos, incluso intelectualmente, toda la cultura se conforma con ese cimiento tan desafortunado. Y en la época no se le daba a la mujer educación, no era costumbre, pero afortunadamente la decisión de educar a las hijas era de las familias y había padres y madres que pensaban de otra manera. Ella recibe una educación extraordinaria. A ver, el texto es absolutamente delicioso. Además, cuando un texto está bien escrito como este, es en cierta medida, hay que ponerse al servicio de él, porque él te lleva, él te va descubriendo, el propio texto te va llevando. A mí he ido con Juana de la mano, con Ana Caro de Mallén, que nos ha ido llevando a ese mundo. Luego nosotras hemos puesto pues, nuestro imaginario, nuestra estética, pero sí que es verdad que
está lleno de matices, de juego, los personajes son complejos. Es maravilloso el texto porque tiene ese abanico que luego tú como creador, como director, como intérprete, pues pones el foco donde más te interesa para contar pues algo que puede resonar más hoy en día al público de hoy, pero cuando un texto te ofrece esas posibilidades, claro, es en cierta medida fácil, te va llevando. Yo creo, además, por la experiencia de haber leído, de conocer su teatro profundamente, que ella no se hacía cuestionamientos del tipo de voy a cargarme un mito, porque estamos hablando también de más de 400 años atrás. Ella simplemente vivía en un mundo en el que el teatro estaba construido por estereotipos y por personajes tipo y por cosas muy encorsetadas. Y ella se lo carga, ella construye estos personajes desde la humanidad, desde la naturalidad, con una evolución psicológica, seres vivos. Y también desde ese punto de vista desmonta al burlador, no desde un juicio moral, sino desde la inteligencia, desde la falta de consistencia de su propia actuación. El propio Don Juan hace un viaje, hace un tránsito muy interesante, psicológico, tiene una evolución muy acentuada y él mismo se va dando cuenta, lo desmonta desde la naturalidad, desde el humor y con inteligencia. Ella obtuvo fama y reconocimiento en vida, lo cual ya nos dice mucho. Nos dice mucho de que había una moda, había una costumbre, había unas exigencias, había unos parámetros muy encorsetados desde el punto de vista de la sociedad, y había un montón de gente que de cara a la galería tenía que seguir esos parámetros y en su vida corriente luego era de otra manera. Y eso nos dice mucho, el hecho de que ella tuviera éxito y tuviera el reconocimiento nos habla de dos mundos, el mundo de la realidad y el mundo de las apariencias. El arco de la protagonista es brutal, ¿no? Como arranca la función siendo esa adolescente impetuosa, llena de ira y de dolor, y como acaba siendo capaz, siendo una mujer capaz de perdonar y de amar, ¿no? Esa es lo más difícil en esta vida, siempre lo digo, es perdonar. Saber perdonar es muy difícil, es complejo. Bueno, Cristo, perdónales, Padre, ¿no? Porque no saben lo que hacen antes de morir, ¿no? Es a ese nivel, ¿no? El poder perdonar al que te agravia, al que te ha hecho daño, y aún así apostar por el amor. Saber que ella ha hecho un camino evolutivo como ser humano, no sabemos si él lo hará, pero es que eso pertenece a cada individuo. Entonces ella le acepta. Ana Caro de Mayén no hace mujeres ingenuas, hace mujeres vulnerables, mujeres fuertes también al mismo tiempo, las mujeres en esta función, pues piensa que, por ejemplo, la condesa Estela, ella tiene una libertad sexual que para la época es llamativo, ¿no? Porque ella no tiene un padre a su cargo que va a decidir por ella con quién se casa o a un hermano mayor, ella es libre de elegir. Y de hecho se pasa la función eligiendo, ahora aquí no me gustas, me gusta más este otro, tal, o sea, tiene una libertad. Entonces son mujeres libres, mujeres portadoras de la acción dramática, mujeres que deciden, y eso, bueno, no es casual, Ana Caro de Mayén lo puso ahí por algo, claro. Sí, por ejemplo, en las clases sociales hay un diálogo continuo de Ribete consigo mismo, uno de los personajes que además también rompe el arquetipo de la no amistad entre hombres y mujeres. En un mundo en el que la segregación por sexo será muy acentuada, recordemos que en las corralas había un lugar específico para la mujer, que era la cazuela. Allí se sentaban las mujeres, los padres, los maridos, quien fuera se quedaba abajo, allí no pasaba ningún hombre. Y en ese mundo tan segregado por sexos y en el que había una división absoluta para que hombre y mujer no pudiesen estar juntos y no tuviesen ocasión de pecar o de hacer algo que fuese contra las costumbres, ella plantea con absoluta libertad una amistad pura entre un hombre y una mujer, como es
nuestra protagonista, doña Leonor Rivete. Hay una continua disconformidad de Rivete con el papel que le toca vivir por el hecho de ser pobre, de ser un lacayo, y él también es el portador del discurso feminista de la autora. Él defiende a las mujeres letradas y defiende el papel activo de la mujer en la sociedad.